El día de hoy trataremos el caso Glencore International y Prodeco S.A. contra la República de Colombia. Este caso trata sobre el arbitraje de inversión bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Colombia y Suiza del año 2006. En este laudo relevante, el tribunal ordenó a Colombia a pagar más de 19 millones de dólares al concluir que el Estado frustró las expectativas legítimas del inversionista y violó estándares como el de trato justo equitativo y el del no perjuicio. Pero antes de contarles un poco más, haremos un pequeño recuento de los hechos que dieron apertura a la compleja relación entre el Estado colombiano y la multinacional Glencore. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia en los años 70 otorgó a Carbones de Colombia S.A., empresa del Estado, derechos mineros sobre un área que comprendía una mina de tajo de 1.600 hectáreas, conocida como Calenturitas. Ahora, bajo el artículo 3 del decreto 2655 de 1988, articulado con la Constitución Política de Colombia, literalmente indica lo siguiente: todos los recursos naturales no renovables del Estado y del subsuelo pertenecen a la nación en forma inalienable e imprescriptible. Por lo tanto, el Estado colombiano, a través de Carbocol, decidió explotar los recursos mineros de esta área mediante un contrato con una empresa privada, Prodeco, empresa propiedad de Glencore. El origen de este conflicto comienza con la adjudicación de la concesión minera número 44 de 1989, que habilita a Prodeco, filial de Glencore, a explotar carbón en la zona del Cesar. En el 2010, Prodeco solicitó una modificación del contrato para extender su vigencia y obtener mejores condiciones económicas. Esta condición fue aprobada por la Agencia Nacional de Minería y quedó contenida en un otro sí que eliminaba el esquema de participación variable y lo reemplazaba por un pago fijo. Sin embargo, más tarde, la Contraloría General de la República inició un proceso fiscal y, mediante auto del 21 de agosto del 2015, impuso una sanción de multa de 19.1 millones de dólares de manera solidaria a Prodeco, al Ministerio de Minas y Energías y algunos directivos de Unjominas como consecuencia de la sanción impuesta por la Contraloría. Como consecuencia de lo anterior, Glencore, a mediados del 2021, decidió demandar al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, institución del Banco Mundial con sede en Washington, demanda en la cual se pretende obligar al Estado colombiano a pagar una millonaria indemnización por decisiones de la Corte Constitucional, invocando la violación al Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Colombia y Suiza, afirmando que los actos llevados a cabo por Colombia ocasionaron un incumplimiento de sus derechos como inversionistas en el exterior, alegando que las actuaciones del Estado colombiano han alterado sus derechos, han generado incertidumbre jurídica y han dado lugar a un trato discriminatorio. Ahora bien, sobre las pretensiones de la demandante en este caso de Glencore y de Prodeco, tiene sustento en el convenio suscrito entre la República de Colombia y Suiza sobre la Confederación Recíproca de Inversiones, particularmente señalando que el Estado colombiano vulneró los artículos 4º parágrafo 1 y 4º parágrafo 2 junto al artículo 10, en el cual se señalan los estándares del trato justo y equitativo y nación más favorecida. Particularmente, ellos dividen sus argumentos en 4 premisas, las cuales son las siguientes. La primera son las expectativas legítimas de los demandantes, pues estos argumentaron que el otro sí número 8 del 2007 se había realizado con el consentimiento y supervisión de las entidades colombianas competentes y las decisiones tomadas posteriormente por la Contraloría sustrajeron tales expectativas legítimas, ya que Prodeco había depositado su confianza legítima en la estabilidad de las condiciones del contrato, para asimismo realizar las posteriores inversiones en Colombia. Como segundo punto, ellos indicaron que se les había negado el derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que la Contraloría en este caso había actuado de manera arbitraria, ya que había otorgado garantías suficientes, no habría otorgado garantías suficientes en el proceso de responsabilidad fiscal. Prodeco señala que no había tenido acceso a la totalidad de la documentación
contenida en su contra y tampoco habría observado lo preceptuado en cuanto a los principios de imparcialidad y proporcionalidad que deben tener en sus actuaciones estos entes de control. Como tercer punto, se adujo el trato injusto, pues los demandantes indicaron que habían recibido un trato injusto en cuanto se compara con otros inversionistas del sector minero, lo cual implica una violación al trato justo y equitativo que guarda relación con el Tratado Bilateral de Inversión y y cuarto, las medidas expropiatorias en las cuales las condenas habían propuesto para Glencore y Prodeco. Por otro lado, la parte demandada, en este caso la República de Colombia, basó su defensa en 4 puntos importantes. El primero, la defensa del interés público, pues alegó que con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las medidas adoptadas eran justificadas con el fin de proteger el patrimonio público y así garantizar la legalidad de las concesiones mineras que dieron lugar a la explotación. Ciertamente, la Contraloría dio cuenta que había realizado un conjunto de irregularidades en el proceso de negociación del otro sí número 8, ya que fue esta entidad la que dio lugar al restablecimiento de pleitos fiscales ilegales. En segundo lugar, la legalidad y transparencia fue algo que se argumentó por parte de la demandada, teniendo en cuenta que el Estado colombiano argumentó que las precisiones adoptadas por sus entidades se habían fundamentado en condiciones legales y en ningún caso habían vulnerado el Tratado Bilateral de Inversión, sino que se habían encaminado a restablecer el equilibrio contractualmente justo. En tercer lugar, rechazó las afirmaciones del trato discriminatorio, diciendo que Colombia usó diferentes pruebas sobre las condiciones que se habían aplicado a Prodeco, mostrando que esas eran coherentes y similares con el trato dado a similares inversionistas que se encontraban en situación idéntica o similar. Y por último, se advirtió sobre una posible corrupción, sobre una posible negociación al otro sí número 8 sin que presentara una prueba en este sentido. Ahora vamos a abordar el fallo del tribunal frente al caso. El tribunal concluyó que Colombia había violado el estándar de trato justo y equitativo, si bien reconoció que el Estado tiene derecho a ejercer control fiscal y proteger el interés público. También señaló que ese poder no puede ejercerse de forma arbitraria y contra decisiones previamente autorizadas por la misma administración. Además, advirtió que hubo un cambio inesperado en la posición del Estado. Primero se aprueba la modificación del contrato y años después se sanciona a la empresa por haberse beneficiado de esa modificación. El tribunal también menciona la falta de proporcionalidad en la imposición de las sanciones, específicamente cuando no hubo ningún indicio de corrupción o mala fe por parte de los inversionistas. Como consecuencia de lo anterior, el tribunal condenó a Colombia a pagar la suma de $19.1 millones por daños y perjuicios, más los intereses. Para el derecho administrativo colombiano, porque deja claro, ahora la pregunta es, ¿por qué es importante este laudo para el derecho administrativo colombiano? Porque deja claro que las actuaciones administrativas del Estado, incluso cuando siguen procedimientos internos, pueden generar responsabilidad internacional si afectan la estabilidad, la previsibilidad o las expectativas legítimas de un inversionista extranjero. Los tribunales del CIADI señalaron que algunos actos estatales carecieron de motivación eficiente, tuvieron cálculos débiles o mostraron incoherencias entre entidades, lo cual terminó considerándose un trato injusto o perjudicial para el inversionista. Esto implica que hacia adelante la administración pública colombiana debe ser más rigurosa al fundamentar sus decisiones, documentar adecuadamente los soportes técnicos y coordinar posiciones entre agencias para evitar que una medida aislada genere vulnerabilidad frente a los estándares internacionales de protección a los inversionistas. El caso también sirve como guía para futuros procesos porque los tribunales tienden a hacer racionamientos similares al evaluar nuevas controversias.
Por ejemplo, si las decisiones regulatorias son previsibles, proporcionables o razonables.